conversatorio del día de hoy. Les voy a pedir por favor que me confirmen si me logran escuchar adecuadamente. ¿Confirman, chicos? Sí, se le escucha, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. A ver, vamos a compartir entonces. A ver, como ya habíamos comentado, hoy día, según el cronograma, nos toca ver el tema de evaluación de proyectos. Bien, yo ya he seleccionado un par de grupos en los cuales vamos a revisar y como ya saben, todos traten de participar si tuviesen alguna pregunta, porque normalmente las observaciones son similares. Entonces ahí podemos aprovechar si hay cosas que identifican con su trabajo. Bien, el que vamos a ver ahora es el trabajo de la señorita Ana Álvarez y Arnold Mesa. Bien, a ver, veamos entonces. Sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Sí, genial. A ver, para comenzar, chicos, la parte de evaluación económica que me han pasado solamente tiene la evaluación ex post, no está la evaluación ex ante. Ojo con eso, ¿eh? Ya es todo, no solamente esta evaluación. A ver, me van pasando, el grupo está presente, por cierto, está presente Arnold Mesa y Ana Karen Álvarez. Buenas tardes, ingeniero. Ya, voy a comenzar mejor con el otro grupo, vayan colocándolo completo y me lo vuelven a enviar, ¿de acuerdo? Ok, ingeniero. Es tanto ex ante como ex post. Vamos a ir con otro grupo entonces mientras tanto. Vamos a ir con el grupo de Víctor Alvarado y Betty Vázquez. Ya, ahora, antes de comenzar, esta empresa es una empresa de, a ver, vamos a ver, cerámicos, ¿no? Ya, acá tienen sus planes. Ya miren, las iniciativas, y esto le pide el grupo, a los grupos en realidad, tenían que precisar cuáles son sus iniciativas, porque justamente las iniciativas que ustedes han implementado son las iniciativas que tienen que haberse evaluado económicamente, si no, no tendría sentido. Y acá, por ejemplo, han colocado su plan de gestión estratégica, gestión por procesos, planeamiento y control de la producción, plan de mejora de la gestión de compras y abastecimiento. ¿Cuántos son? A ver, una, dos, tres, cuatro. ¿No es lo mismo? ¿Qué pasa acá? Eso es lo mismo, ¿no? El grupo me Sí, comenta mejor. ahí parece que se ha copiado de nuevo, ingeniero. Ya van cuatro, cinco, igual acá, cinco. Uy, hay varias iguales. No, hay el nombre parece, o sea, sino que ahí sí se da cuenta, dice aseguramiento de la calidad. En la imagen, El subtítulo se ha Ya. copiado el igual. subtítulo sí se ha habido un error. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Varias, ¿no? 3, 14. Ya, entonces, si hay 14 iniciativas que han considerado que han implementado, debe haber aquí, pues, 15, 14, perdón, incluidas en el análisis de evaluación de proyectos. ¿Cuánto dijimos? Ya se me fue, 14 o 15, 14 dijimos, ¿no? 14. Ya, para comenzar, acá en sus inversiones solamente colocan de 12.
Y las otras, Pasa, sí, disculpe, ingeniero, sino que ahí, por ejemplo, en operaciones se consolidó, o sea, lo hicimos, no sé si me dejo entender, ¿no? Como que dice inversión de plan de implementación de la gestión de operaciones, pero operaciones se había dividido este, en dos planes. Entonces lo unimos en uno solo. No sé si me dejo entender. Sumamos, pero si fuese así serían 13, no 12. ¿Qué más entonces? ¿Qué está faltando? Ah, no, eran tres planes. Era de compras, de planeamiento, control de almas producción, y almacenamiento. almacenamiento. Ahí están los tres. Pero, ¿y el desglose dónde está entonces? Es que Mm. no puede ser así, Bochito. Ustedes están colocando, o sea, ustedes pueden colocar en los subtítulos que los tres lo están agrupando, digamos, en planes de gestión de operaciones. Entonces, si lo tienen, digamos, diferenciados por plan, porque cada uno tiene un objetivo diferente y una inversión diferente, no pueden acá simplemente sumarlo. Tiene que ser el detalle, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienes que corregir Ok. eso, y eso para todos los grupos. Sí, ingeniero. Después acá dice costo incremental del proyecto, ¿ya? O sea, ustedes lo que están diciendo aquí es que hay un costo incremental recurrente en el gasto administrativo por las 5 S y la salud y seguridad en el trabajo. ¿Pero por qué? ¿Qué costo recurrente hay, por ejemplo, sobre las 5 S que aumente el gasto administrativo por el proyecto? Este mm, se había considerado mm, en las 5 S lo que eran comprar artículos de limpieza, como detergentes, bolsas de basura, esponjas, jabones, ¿no? Ah, eso es como recurrente cada mes. Sí, Ya, y en lo de seguridad y salud de trabajo, en seguridad y salud del trabajo, em, se consideró la compra de señaléticas. pero eso es una vez. A ver, es que chicos, ¿saben cuál es el problema? Que no lo explican. Dice, se cuenta costo incremental en líneas generales. En este caso, tener en Una, cuenta la inversión en pero ¿cómo que inversión si es costo? Costo no es inversión. Ya, y ahora dice, en compras de artículos de limpieza, señaléticas y EPPs, pero ¿qué cosa es por 5 S y qué cosa es por salud y seguridad del trabajo? en Y, seguridad fueron las señaléticas y los EPP. Bueno, en sí serían el tema de los EPPs, porque los EPPs sí se fue comprando recurrentemente, ¿no? pero hay que explicarlo, ¿no? EPPs, por ejemplo, Ujú. cada cuánto tiempo, o si es, digamos, una sola vez, pero no es inversión porque es menor a un cuarto de UIT. Las señaléticas, por ejemplo, cada cuánto tiempo. Los artículos de limpieza igual, a qué plan pertenecen. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen que explicarlo porque, como les he dicho ayer en anteriores oportunidades, ustedes no pueden simplemente colocar una tabla y decir, ok, como yo lo entiendo, cualquiera lo va a entender. Recuerden que tienen que redactarlo desde el punto de vista de alguien que no conoce su trabajo. Entonces no pueden dejarlo a que lo asuma la persona que lo lee. Y lo mismo le digo a todos los otros grupos. Lo que no quiero es que coloquen puras tablas o figuras continuas y no expliquen nada. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Supuestamente tú acá me tienes que explicar algo y acá no se está entendiendo. Bien, Ok, entonces ingeniero. eso para todos los grupos, ¿ok? Bien. Después aquí en análisis de ingresos, coloca sus proyecciones, me imagino, y su metodología de pronóstico de demanda.
Ya, a ver, acá no es necesario que me coloquen todo el procedimiento, ¿no? Simplemente mencionar, para los ingresos se tomó en cuenta la proyección de ventas que se puede evidenciar en la capital, lo que me imagino que lo han explicado en la parte de proyección de ventas en la parte de operaciones, ¿no? Y se está considerando tal precio basado en la inflación en los siguientes años o meses, o sea, es un precio igual. Pero eso, o sea, no tienen que volver a colocar acá la gráfica del pronóstico porque me imagino que esto lo han puesto en la parte de operaciones, ¿no es así? Sí, sí, ingeniero. Entonces, claro, esto sería redundante, no es necesario, solamente hagan mención a ello. Y después, análisis de costos. Ya, miren, una cosa que acá me está faltando, porque me parece que está muy general, es esto de aquí. Si bien es cierto, acá colocan las inversiones, yo necesito saber en qué impacta cada inversión. Porque si no, ¿cómo distingo cómo esto afecta los costos con proyecto? Por ejemplo, en el Excel que ustedes tienen que haber hecho para esto, tienen que haber llegado a una conclusión de en qué impacta la implementación de gestión estratégica. Probablemente de forma directa no impacte en nada, pero habría que mencionarlo. Pero, por ejemplo, la parte de implementación de gestión de las operaciones, acá sí debería impactar, no sé, en los costos, pero ¿de qué forma? O sea, debería quizás esa tabla, realmente, mira, por ejemplo, acá roban un espacio por las puras, que es esto de dólares, si está vacío, ¿para qué lo ponen? Y acá subtotal también, ¿para qué lo ponen si lo pueden poner acá al costado el monto? ¿Se dan cuenta? Entonces, en vez de utilizar de forma sin valor estos espacios, aprovechen para personalizar una tabla y colocar cuál es el impacto que tiene cada inversión, el impacto económico. Para esa forma entender mejor cómo afecta los costos, porque si no, eso está bien genérico, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo sé aquí qué es lo que ha ayudado a que se mejoren los costos de materia prima? Y lo mismo lo demás, ¿no? Ya, eso para todos los grupos también. Esto de aquí, ¿qué es? ¿Es la situación sin proyecto? No, no me queda claro. ¿Esto qué es? ¿Estas son la proyección de costos con proyecto o sin proyecto? Sin proyecto. ¿Y dónde dice eso? Arribita, ingeniero. Acá estoy, mi análisis de costos, ¿no? O está desde el inicio. A ver, ¿No? espérame. ¿Dónde dice sin proyecto? Ahora, igualmente, acá en los ingresos donde mencionan, ¿es igual los ingresos con que es con sin proyecto? Comenten con. Chicos, Sí, ingeniero, espérame, estoy que lo busco en el documento. es que la redacción no dice nada, miren. No sé si estos ingresos es con y sin proyecto, o solamente con proyecto, solo sin proyecto. De ahí los costos tampoco se mencionan. No, esto no me dice nada, la verdad. No, más lo que confunde. Porque después vienen ya los flujos de cajas con proyecto y sin proyecto, pero entonces nunca hay que entender esto que era con o sin proyecto. Tendríamos que también colocar, o sea, el que era con proyecto. Bueno, ahí creo que no hemos colocado No, el es que era que, con es que, no proyecto. es, es que no es necesario que coloquen por cada costo, pero que sí explique, ¿no? Por ejemplo, antes de ir a los flujos de caja, deberían colocar una parte de cuáles son las diferencias importantes con y sin proyecto, ¿no? Por ejemplo, por la iniciativa tal y tal, los ingresos con proyecto mejoran en tanto. Con la iniciativa tal y tal, el costo de materia prima disminuye en tanto. Con la iniciativa tal, disminuye el costo de mano de obra. ¿Me dejo entender?
sea, explicar Ujú. cómo los planes generan diferencias en ingresos y costos, porque finalmente ese es el beneficio del plan. No que me coloquen en qué consiste cada costo, cada ingreso, con o sin proyecto, que por cierto tampoco se entiende aquí porque no se sabe cuál de las dos situaciones es. Bien, y eso hacerlo antes de entrar a la parte de los flujos de caja, Ujú. que es esta. O sea, acá lo que me imagino está mostrando el flujo de caja sin proyecto, o proyecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Yo lo que les recomendaría es que todo esto de aquí, todo esto de aquí que dice costos, ingresos, no esté. Análisis de costos, análisis de ingresos, eso no esté. Sino que coloquen inversiones, lo que les dije, que expliquen acá un cuadrito que diga hacia qué impacta económicamente cada iniciativa, que esto esté correctamente desglosado y explicado. Y luego pueden poner de frente flujo de caja con proyecto y sin proyecto. Y en la explicación, que sería esto de aquí, en la explicación de flujo de caja con proyecto y sin proyecto, ahí explicar, ¿no? La diferencia principal se puede evidenciar en los ingresos por tal y tal motivo, en los costos por tal y tal motivo, solamente en lo que se ha impactado. ¿Ven? Y otra diferencia, por ejemplo, es en el capital de trabajo, que también eso no lo han explicado. Solo han explicado las inversiones de intangibles, pero no de capital de trabajo. Bueno, aquí está el incremental, el COP, ya, pero, a ver, esto de aquí, o sea, el COP es la tasa que tienen que determinar. Esa que han determinado, me imagino que es por el modelo KPM, ¿no? No es COP, es el modelo KPM. ¿Y cómo ha llegado a este 8%? O sea, por lo menos quiero ver la tablita que me muestra los valores de cómo ha llegado a ese 8%. Me parece raro que sea exactito 8%, eso no tiene sentido. O sea, me parece muy poco probable que les haya salido exactito por el método KPM 8%. Me da la sensación que esto está mal. Aquí está. ¿Por qué 8%? Por ejemplo, este riesgo país está mal. Este no es el riesgo país actual. Después, ¿qué más? Ya, esto me parece bien raro, la verdad. Revisen esto, ¿ya? Y bueno, acá eligen el mayor, me imagino. Ya, a ver, acá tienen que explicar más el resultado, porque no puede ser que la interpretación sea solamente esto. Aparte de 14.000 soles. ¿Y Tendremos dónde que saca? profundizar, ¿verdad, ingeniero? Sí, sí, profundizar en la interpretación y también falta el payback. Antes del análisis de escenarios, se hace también el análisis de sensibilidad. No lo veo aquí tampoco. Y hay que explicar por qué estas son las variables independientes, o también llamadas drivers. Tampoco eso se explica. Mira, es más, mencionan el payback, pero acá ni siquiera lo han calculado. O sea, acá hablan de 3 indicadores y de pronto en el análisis de escenarios mágicamente aparece el payback. Y por cierto, ¿dónde está acá la interpretación del payback? Ni siquiera está la interpretación del payback. Es más, la interpretación sigue siendo de 3 indicadores y no del payback. ¿Y por qué les sale aquí 102.000 si acá mencionan que es 14.000? Y acá dicen que es 27.55 el TIR, y acá sale 65.30.
Y aparte, estas no son las variables independientes, esos son los resultados. Esas son las variables dependientes o resultados de la evaluación. Todo esto está mal, ¿no? Tienen que rehacer todo eso. La verdad es que no se entiende y está mal redactado. No dice nada de esa parte. Y en la evaluación ex post, a ver, vamos a ver. Recuerden que la evaluación ex post es comparar los flujos incrementales estimados, tal como acá indica, contra los flujos reales, ¿no? Pero realmente lo más directo, chicos, es comparar el flujo de caja proyectado con proyecto, o sea, el flujo de caja estimado con proyecto, y el flujo de caja real. ¿De acuerdo? Eso es más directo, eso es lo mejor en realidad. Flujo de caja real contra flujo de caja estimado con proyecto. Que sí lo han hecho, miren, pero creo que está mal titulado. ¿Ven? Sí lo han hecho así, pero está mal. Acá está sintiendo otra cosa. Obtener flujo incremental estimado es flujo de caja económico con proyecto real y estimado. Ya, pero las diferencias están acá, me imagino. No es incremental nuevamente. No es incremental, corrijan eso. Y acá están las brechas. Que especifiquen debido a qué planes, ¿no? Porque acá dice, esto se debió a la necesidad de asignar mayores recursos a las capacitaciones, pero ¿de qué planes? Especialmente para el personal involucrado en los planes de seguridad. Ya, o sea, entiendo que solamente la diferencia en inversiones es porque fue más la inversión en capacitaciones en esos dos planes. Pero en cuánto, por acá dice 10, como si fuese 18.000, ¿no? 18.000 más, pero ¿en cuánto en cada uno? ¿Y por qué? ¿Por qué? Para comenzar, ¿no? ¿Por qué se debió asignar más recursos a las capacitaciones? Porque no solamente decir fue por esto, pero ya, ¿y por qué? Esta es la explicación de por qué acá la diferencia es positiva, pero me parece igual muy corta la explicación, ¿no? O sea, que estamos viendo que trimestralmente fue mejor de lo planeado y acá mencionan, eso se debe a la efectividad de los planos de acción implementados. Los planos de acción implementados, los planes serán. Es Pero planes, ya, disculpe. dice que los que lograron reducir los costos relacionados con la materia prima, pero por ejemplo, ¿cuáles y por qué? Y el índice de ausentismo laboral, ¿y cómo el índice de ausentismo laboral reducido permitió bajar tanto los costos? No, este es muy genérico, que falta detallar más, ¿no? Esa es justamente, esa parte de explicar las diferencias, es justamente la parte más importante de hacer la evaluación ex post. Planes. Ya, pero ¿en cuánto? Esto falta mayor explicación. Ya, a ver, chicos, en líneas generales, la verdad es que la redacción está muy lejana de un trabajo de tesis. En la evaluación ex ante casi no se entiende nada y en la evaluación ex post casi no se explica nada. Así que tienen bastante que mejorar ahí. Bien, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el avance que acabamos de revisar? Levanten la mano, por favor, si alguien tiene alguna pregunta.
Bien, parece que no. Vamos a seguir entonces. El otro grupo ya me pudo enviar su entregable. Sí, ingeniero, ya le enviamos de nuevo. A ver, vamos a ver. ¿Me confirma cuando se pueda ver, por favor? Sí, ya se está proyectando. A ver. Ya. Aquí tenemos el presupuesto de los planes de mejora. Son en total 1, 2. Son en total 18 planes. Ahora, ¿por qué le ponen costo? No es inversión. Ojo, no estén confundiendo costo con inversión, ¿no? Lo estoy viendo ya en dos grupos. Por acá dice señalización de riesgos de quemaduras. ¿Ese es un plan o es parte de un plan? ¿No es parte del plan de seguridad y salud ocupacional? Lo que quisimos tallar es segregar todo lo que eran planes y la parte específica de compras, ponerlo en un grupo aparte. No, es que así no se entiende, chicos. Pónganlo por planes y dentro de los planes incorporen si quieren inversiones y costos adicionales. Porque si no, no se va a entender qué es lo que consume cada plan. Ya, eso tienen que corregir aquí. Acá, o sea, lo que uno pretende ver es, ok, por cada plan de mejora, cuáles son las inversiones y los costos en todo caso, no todo lo que implica. Pero no poner primero inversiones por plan, llamarlo costo y encima al final meter realmente costos. No se entiende. Ya, a ver qué más. Evaluación económica. Y igual que el grupo anterior, como les mencioné, indicar por cada plan cuál es el impacto económico, ¿no? ¿En qué impacta en temas de costos, de ingresos, ¿no? También hay que mencionar eso. Es evaluación económica y financiera. Con el objetivo de determinar la viabilidad, se realizó una evaluación económica. Se tuvieron en cuenta el detalle ya, mal. Eso está mal. Ah, espere. ¿Qué es eso? ¿Una introducción? Esta es una introducción para otros puntos. ¿Me confirman? Sí, Ya, ok. Y acá ponen análisis de inversiones, ingresos y costos. Pero eso no estaba acá. ¿Qué era esto entonces? ¿Para qué es esto? No entiendo. Si este es el presupuesto de la implementación y luego iban a meter el tema de inversiones, entonces, ¿para qué estaba inicialmente? Y estos datos iniciales, ¿qué son? Las variables para hacer el análisis de escenarios. No se entiende, ¿ah? O sea, esto, para que expliquen esto, que me imagino que son las variables para el análisis de escenarios, eso debe ser más adelante. Ahora, ustedes le han puesto días de cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar, porque van a cambiar algo en eso. Con sus proyectos han cambiado algo en eso. ¿Me comentan? sí, sobre todo en las cuentas por pagar para tener mejor negociación con los proveedores.
O sea, ha cambiado eso. Y los otros dos, Relativamente. o sea, si yo después veo el Excel, lo veo lo que han puesto más adelante, ya no voy a ver 7, 21 ni 10, voy a ver otros valores. ¿Me confirman, por favor? O no está, no me inventen, nada, díganme por favor la verdad, o no está seguro. No, no estoy seguro, ingeniero. Ya, por eso es lo que voy. Acá no se trata de quedar bien, chicos, o sea, yo no los estoy evaluando. Yo lo que estoy procurando hacer es darle observaciones para que no presenten algo equivocado en el trabajo final. Ya, y les voy diciendo esto acá tienen que corregirlo porque está desordenado también. Si acaban de precisar inversiones, no tiene sentido la parte inicial. Y acá esto me hace más sentido mencionarlo en el análisis de escenarios explicando por qué estas variables son importantes para la situación con proyecto. Y si ustedes no cambian algo de esto, entonces no tiene sentido mencionarlo. A ver, acá mencionan los beneficios por plan, me imagino. Pero este solamente es uno, ¿no? ¿Ok? Esto es de solamente, esto lo has puesto porque quieres colocar como que este es un ejemplo de cómo calcular un beneficio. ¿Es así? Sí, sí, los Ya, demás planes están entonces, detallados en eh, apéndice. entonces tampoco es necesario, porque como te dije, como dije el grupo anterior, cuando coloques en tu tablita de las inversiones por plan, inversiones, costos, ahí en otra columna o en otra columna puedes especificar en qué impacta directamente de forma económica. No me tienes que colocar todo el detalle de aquí, que me imagino que eso es en el Excel. ¿Bien? A ver, ¿qué más? Iban a explicar, ¿no? Situación sin proyecto. Ya, al igual que le dije al grupo anterior, no es necesario que, no es necesario que coloquen por cada ingreso y tipo de costo la situación con y sin proyecto. Pueden poner de frente la parte del flujo de caja estimado con proyecto y sin proyecto y explicar ahí cuáles son las diferencias, ¿no? Haciendo mención de los planes. Ya el detalle, eso puede ir en el apéndice, pues no la explicación de uno a uno. Eso habría que corregir aquí también. Bien, y la inversión viene al final. La inversión siempre tiene que estar al inicio, porque eso es lo que da origen a todo lo demás. Y eso se duplica con lo que estaba al inicio, ¿te das cuenta? No, no se entiende nada de eso, tienes que corregir, chicos. Recién acá viene flujos de caja con y sin proyecto. Ya, pero ¿por qué positiva la situación con proyecto? ¿Por más ingresos, por menos costos? Si es por menos costos, ¿en qué costos? No, tienen que explicar esto mejor y ordenarlo diferente. ¿Ah? Determinación de costos de oportunidad. Sus flujos de caja son mensuales. ¿Me Sí, confirman? Sí, ya por eso acá lo han pasado así. Ya, igual es importante colocar cómo han llegado al COP, ¿no? La tablita, el cálculo del modelo KPM. Aparte que acuérdense que tienen que compararlo, como lo dice el otro grupo, con el margen operativo y la tasa del préstamo más inflación, pero tampoco veo esos valores aquí donde comparan.
Revisen eso, ¿ya? Porque eso no está explicado acá. Acá está ban, payback y los otros, la TIR, acá menciona que lo calculan, pero acá no está en el título. En todo caso que el título sea indicadores de evaluación de proyectos, pero no guarda concordancia. Y aparte de eso, ¿han hecho evaluación económica y financiera o solo económica? Económica nada más, ¿no? Sí, solo económica. La TIR que les ha salido anual. Porque, ojo, no me dijeron que sus flujos eran mensuales. ¿Me confirman, chicos? ¿Sus flujos son mensuales o son anuales? Son mensuales. Entonces, esta TIR es mensual, porque tú lo estás comparando con el COP anual. ¿O qué es esto? COP acumulado, 8.83%. ¿Cuánto habían puesto acá? Semestral. ¿Por qué comparan uno mensual con uno semestral? ¿Y qué es el COP acumulado? Nunca escuché ese concepto COP acumulado. La idea era comparar con el puesto de que nuestro proyecto tiene 6 periodos que acumulados son un semestre. Pero el COP no se suma. Y aparte de eso, cuando calculan la TIR con flujos mensuales, lo que están hallando es la TIR mensual. Revisa esto, ¿ya? No tiene sentido. Ya, estas son las variables que han cambiado para su análisis de escenarios. Hay que explicar por cada una por qué. Eso falta aquí. El objetivo del análisis de escenarios es la obtención de indicadores económicos y que estos cumplan con los requisitos de viabilidad. ¿Cuáles son los requisitos de viabilidad? Muy aparte de eso, ese no es el objetivo del análisis de escenarios. Ya los indicadores ustedes los han calculado previamente. ¿Para qué hacen un análisis de escenarios? Ojo que si yo les pregunto esto en el examen, ustedes me responden esto, no van a aprobar. Ojo, les voy avisando, todos no solamente se centren en terminar el entregable. Como les dije en el primer día de clase, tienen que ir también estudiando sus conceptos, la teoría, todo lo que están aplicando. Porque si dicen inconsistencias, no van a pasar a la sustentación con jurado. Tienen que saber por qué usan cada cosa. Y acá, por ejemplo, por esta redacción se nota que no tienen claro para qué es el análisis de escenarios. Es como si dijeran que para poder obtener los indicadores estos de aquí han tenido que hacer análisis de escenarios, cuando esos indicadores ya los han calculado antes del análisis de escenarios. Y acá mencionan otra TIR, miren. Arriba decían 25% y ahora dicen 8.9%, perdón. Ah, el escenario pesimista. Pero acá en el moderado, la TIR, puedo ver que dice 21% y no habían puesto arriba 25%. Hay inconsistencias ahí, ¿no? Y tampoco está el análisis de sensibilidad. Está faltando todo eso en el análisis ex ante, ¿no? También, al igual que el grupo anterior, tienen que mejorar bastante. Vamos a ver el análisis ex post. Ya tienen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿Por qué tienen solamente de 7 meses? ¿A cuántos meses habían proyectado ustedes? Veamos la carrera. ¿Habían proyectado solamente a 6 meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nada más. ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Ya, ok. Un poco tiempo, siempre es mínimo un año. ¿Por qué solamente lo proyectaron en 6 meses? Por el tiempo de implementación del proyecto en sí, que acaba en diciembre. Pero no es por eso que se proyectan. O sea, porque ustedes pueden seguir midiendo. ¿Cuánta información histórica tenían para las ventas? Eh, un año. Un año. No, entonces está mal, pues. Si tienes una información de un año, tienes que proyectar un año. Y después tienes que medir ese año. No es porque el proyecto acaba, porque solamente voy a acabar el ciclo en diciembre de 2022, está ahí mido, ¿no? Justamente la idea del curso de proyectos, o taller de tesis, perdón, es que después sigan la medición. Entonces van a tener que cambiar eso. Tienen que la parte de evaluación ex ante considerar proyección de un año y en la evaluación ex post medir hasta un año. No sé por qué hay estos 6 meses nada más. Ya eso tienen que complementar. A ver, ya será la diferencia. Observa que lo tiene. Ya, pero acá solo están hablando de los resultados. Quiero saber por qué las diferencias. Ya, que hay una. A ver, chicos, acá hay una diferencia significativa, ¿no? La inversión, por ejemplo, significa acá, entiendo que han invertido menos en la práctica y que ha habido mayor beneficio. Pero la única explicación que entiendo aquí es por temas de depreciación y amortización, nada más. Solamente por eso. En las inversiones eso no tendría nada que ver. Por ejemplo, ¿dónde hablan de por qué las inversiones han sido 36.300 menos? Yo no lo leo ahí, ¿ah? Pero es que son bien generales. Dicen, como se puede observar, el flujo de hoja real con proyecto presenta valores inferiores al escenario sin proyecto. ¿Valores inferiores en qué? Esa diferencia entre la producción esperada y la producción real generó menores ingresos. Ya algo se explica aquí. Ya, dicen que esas son las diferencias. Entiendo que esas son las variables que están diferentes a lo estimado con lo real. Ya, eso por ejemplo está bien verlo, pero ahora hay que explicar por qué, ¿no? Por ejemplo acá, si los días de promedio de cuentas por cobrar son los mismos proyectados que reales, ¿para qué ponerlo acá? Solamente poner las diferencias, explicar por qué las diferencias y cómo eso impacta en los flujos de caja. Ya, eso es lo que falta explicar. Ya chicos, eso es lo que tienen que mejorar ahí. Este cuadro sí es muy importante, pero hay que explicar uno por uno por qué la diferencia y cómo impactan los flujos de caja reales respecto a lo que se proyectó. Y completar que la información proyectada tanto en la evaluación ex ante como ex post es de un año.
Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna otra persona del aula quiere hacer alguna consulta? A ver, vamos con Sebastián. Sebastián. Ingeniero, buenas tardes. Sí, no había entendido muy bien a qué se refería en la parte del impacto económico, en la parte de la evaluación económica y financiera. Se refería a las inversiones, estas inversiones, detallar cómo impactan en cada gestión, Detallar cómo impacta en los ingresos y costos. en los Por ingresos y ejemplo, costos. si tienes un plan de mejora del control de calidad, así como especificas cuáles son las inversiones y costos incrementales que podría ocasionar ese plan, también explicar cuál es el impacto económico directo que tiene. Por ejemplo, ¿qué permite reducir? Permite reducir materia prima perdida por reprocesos. ¿En cuánto? Permite, por ejemplo, no sé, reducir temas de penalizaciones por entregas con productos defectuosos. ¿En cuánto? Eso. Porque después de esa manera tú puedes argumentar con mayor peso el por qué el flujo de caja con proyecto es, eh, tiene, digamos, esa situación tan positiva con respecto al sin proyecto. Y eso Entiendo. por cada plan. Muchas gracias, ingeniero. ¿Muy bien? Ahora, hay planes que son transversales y no tienen un impacto económico directo, como en el caso de, por ejemplo, la implementación del plan de gestión estratégica. Bien, pero hay que comentarlo. Bien. Ahora, no puede ser como un grupo de hace unos ciclos que, por ejemplo, puso como 15 planes y de los 15 planes puso que 14 tenían impacto económico indirecto y solamente un plan que tenían era el único que impactaba en costos. Eso no tiene sentido. Yo puedo entender que indirecto puede ser pues el de gestión estratégica, puede ser quizás el de gestión de procesos, pero ahí todos los demás tienen que tener impacto directo, ¿no? Como por ejemplo el plan de gestión de operaciones no va a impactar directamente en los costos. O como por ejemplo el plan, no sé, el plan de calidad no va a impactar directamente en los costos. O como el plan de mantenimiento también no va a impactar directamente en los costos. Bien, entonces eso es lo que tienen que revisar. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Muy Ingeniero, bien, disculpe. sí, dígame. Eso lo haríamos en una tabla, ¿no? O sea, sería el plan y el impacto. Sí, o sea, lo pueden hacer una tabla de resumen y explicarlo, ¿no? Explicarlo en la redacción. No tienen Ok. que ponerme varias tablas, porque recuerden que la parte del cuerpo de la tesis es solamente enfocarnos en resultados. Después de cómo lo han calculado, el detalle de la estimación y todo eso, eso puede ser un apéndice. Claro, porque, o sea, según lo que nosotros habíamos presentado, se puede observar casi como, creo que 8 hojas se van en colocar lo que son los planes que habíamos colocado en imágenes. Y entonces solamente resumiríamos algo como que sería el plan y su impacto. Así, Claro, pero sería una tabla que tenga por cada iniciativa la inversión en monto, el costo incremental si lo tuviese en monto y otra columna que diga el impacto económico, por ejemplo, de qué costos, de qué ingresos, y luego, después de esa tabla, explicarlo en la redacción. ok. Podría, o sea, el impacto podría ser en el incremento de ventas. A eso Claro, se ¿y por refiere, qué? ¿verdad? Claro, ¿y por qué? ¿No? Por ejemplo, el plan de capacitación o el plan de mejora de mantenimiento, ¿no? Ujú. Implicó una inversión de tanto,
y costos incrementales por tanto, pero impacta o tiene un beneficio económico en aumentar la capacidad instalada que está permitiendo atender la demanda que actualmente no se atiende, incrementando los ingresos en tanto. Ok. Ya, si es que ese fuese el caso, porque se está incrementando la capacidad y no necesariamente es porque la empresa, digamos, tiene demanda insatisfecha, entonces ahí no hay un incremento de los ingresos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una capacidad de 1000 y actualmente utilizo 500, el que aumente la capacidad va a incrementar los ingresos. No. No, pero si yo tengo una capacidad de 1000 y utilizo los 1000, aumentar la capacidad sí me va a aumentar los ingresos, porque así significa que voy a poder atender más demanda. Ujú. Bien, si Ya. ese no fuese el caso, en el caso de la gran mayoría, pues el impacto siempre estaría en costos, ¿no? En costos de materia prima, en costos de mano de obra, en costos de materiales, de energía, etc. Ujú. Bien, a Sí, ver, ingeniero. Arno. Bien, Arnold, adelante. Sí, ingeniero. Continuando con este tema, este impacto tendría que ser calculado siempre y cuando se pueda calcular y si no, simplemente mencionarlo en una explicación. O sea, siempre se puede calcular, como les digo, excepto en aquellos que tienen un impacto indirecto, como por ejemplo la gestión estratégica o la gestión por procesos. Eso, por ejemplo, ahí tiene sentido que tú no puedas calcularlos directamente. Tienen un beneficio económico indirecto, o sea, son necesarios hacerlos para ordenar todos los procesos, para ordenar la parte estratégica, pero no es que directamente te va a reducir un costo. Pero los otros planes, en su mayoría, sí deberían hacerlo, porque son planes específicos, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces eso sería todo. Ya saben, en el transcurso del día igual, hasta la hora de término de la clase, pueden hacerme las consultas que crean pertinentes por el chat. Bien. Eso sería todo. Que tengan buenas tardes.